Profesor Lacalle, ¿qué le parece o qué te parece que desde el Consejo de Ministros de España se aliente la huelga sanitaria en la Comunidad de Madrid? Me parece increíble, además me parece increíble porque a la vez desde el Gobierno de España se ataca a los agricultores, a los transportistas, a los ganaderos cuando se manifiestan y de manera muy agresiva. Pero claramente todo esto tiene una intencionalidad política, que es la de atacar a Ayuso a toda costa, porque si les preocupase la sanidad, lo más mínimo, que no les preocupa para nada, estarían ahora mismo pues haciendo la manifestación en Barcelona, porque la peor sanidad de España es la catalana, estarían haciéndola en Aragón, estarían haciéndola en Cantabria o en Canarias, pero no, lo tienen que hacer en Madrid. ¿Por qué? Porque es una cuestión exclusivamente de táctica política y además de mover la atención de los ciudadanos de los graves problemas que tiene España a una especie de supuesta crisis generada desde la parte más radical del gobierno, claro. Pero da la impresión, visto desde fuera, que ni el PSOE ni Sánchez en particular aprenden, porque hace 2 años, cuando montaron aquella campaña por tierra, mar y aire contra Ayuso y convirtieron a Ayuso en el en el objetivo de todos sus ataques, pues las elecciones madrileñas los electores madrileños premiaron a Ayuso con una victoria apoteósica. Acuérdate cómo dejó en el camino a personajes como Pablo Iglesias, al candidato del PSOE, los laminó. Y es muy probable que si ahora convierten otra vez a Isabel Díaz Ayuso en el centro del ataque, en mayo del 2023, el 28 de mayo, les pase lo mismo. Bueno, yo creo que el gran problema del gobierno es que ante la evidente pérdida de credibilidad y de apoyo por parte de los ciudadanos, tiene que crear crisis en áreas que le importan mucho a los ciudadanos, como es el caso de la sanidad, ¿no? Y entonces, claro, generar una huelga completamente innecesaria y total y absolutamente injustificada, pues eso es una manera de hacerlo. Yo creo que, desde luego, pues la probabilidad de que les salga mal es importante, pero fuera de que les salga mal, lo que me parece absolutamente aberrante es que se utilice políticamente algo que es de todos, que es la sanidad, desde una perspectiva puramente de estrategia política. Mira, viendo tu Twitter me ha llamado la atención una frase casi lapidaria. Dices, no hay alternativa al dólar. ¿Qué quieres decir con eso? No, pues lo que ha demostrado este año, entre otras cosas, la debilidad del euro, la debilidad del yen, de la inmensa mayoría de las monedas fiduciarias, es que simplemente el dólar, con unas pocas subidas de tipos de la Reserva Federal, y en el momento en el que ha bajado la marea de liquidez que hemos vivido con este enchufe brutal de dinero que hemos vivido en los últimos años, simplemente con eso se ha visto que todas las demás monedas están desnudas y que el dólar no tiene alternativa como moneda de reserva del mundo. Recordarás que había una época en la que nos decían, oye, es que el rublo o hasta el yuan chino van a suplantar o van a tomar la posición del dólar como moneda de reserva del mundo. Pues simplemente con 4 subidas de tipos la Reserva Federal ha demostrado al mundo que no hay alternativa en las monedas fiduciarias y que el euro es una moneda muy débil, que el yuan es una moneda muy débil y también el yen japonés, y que el error que han cometido todos esos bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo, ha sido copiar, y además exageradamente y mucho más que lo que hacía la Reserva Federal, y luego, claro, no son la moneda de reserva del mundo ni tienen la demanda mundial que tiene el dólar. Otra cosa que he visto en tus tweets, en tus mensajes de Twitter, es una reiterada preocupación por la deuda. Y dices, España presenta la mayor alza en la deuda pública de los países del euro. ¿Qué implicaciones tiene esto? Tiene muchas, y una de las cosas que nos intenta vender el estatismo todos los días es la idea de que la deuda no importa.
ha aumentado la deuda por la pandemia, pero bueno, no pasa nada, etcétera. No, mucha más deuda significa mucho menos crecimiento, mucho menos productividad y mayores impuestos o mayor inflación en el futuro, o las dos cosas. Y lo que nos tenemos que dar cuenta es que esta política del gobierno, que además está aumentando la deuda más que cualquiera de los países de nuestro entorno, contando con ingresos récord, vuelve a demostrar que la falacia de que se reduce la deuda aumentando impuestos no existe, porque cuando aumentan impuestos, si viene una subida de ingresos por el ciclo económico o porque están expoliando a los ciudadanos y gastan muchísimo más, que es lo que está ocurriendo, lo que estás haciendo es aumentar el déficit estructural. Y me preocupa enormemente que la Comisión Europea esté blanqueando esta política de la cigarra de un gobierno que lo que está haciendo es aumentar masivamente el gasto político, asumiendo que el próximo que venga, los próximos que vengan y las generaciones venideras van a pagar todo este desastre. Pero daba la impresión de que tanto el BCE, o sea, la Unión Europea en su conjunto, estaba restringiendo la política monetaria, estaba intentando corregir la excesiva animación al gasto de antes, que venían cambios respecto a los países miembros. ¿Es verdad o no está haciendo nada? No está haciendo ni muchísimo menos lo necesario. Y hay que diferenciar una cosa. Muchas veces cuando decimos estas cosas, los economistas, mucha gente dice, claro, es que lo que usted está pidiendo son recortes, usted lo que está pidiendo es que aquí haya una crisis. No, hay una gran diferencia entre lo que es apoyo monetario y apoyo fiscal para llevar a cabo reformas estructurales y tener una política fiscal prudente y blanquear el exceso de gasto político, el disparar los desequilibrios estructurales y el aumentar masivamente el gasto en cosas absolutamente innecesarias. Y yo creo que ese es el gran problema, tanto del Banco Central Europeo como de la Comisión Europea, que han confundido la idea de apoyar en momentos complicados a aquellos países que tienen mayores dificultades, a que la política monetaria y la fiscal se conviertan en vez de ser una herramienta para ayudar a reducir desequilibrios estructurales, lo que se convierte es una herramienta, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez, para aumentar los desequilibrios estructurales. En vez de hacer reformas estructurales, lo que hacen son evitarlas, ¿no? Y, claro, se vanagloria. El gobierno está repitiendo ante sus votantes día tras día que en esta crisis, entre comillas, se ha actuado de manera muy diferente a la anterior. Pues el mayor despilfarro de apoyo fiscal y monetario de la historia para hacer exactamente lo mismo, que ha sido gastar mucho más y endeudarse mucho más. ¿Cómo ves económicamente, financieramente, fiscalmente, los meses que tenemos por delante, estos 12, 15 meses que hay desde ahora hasta las elecciones generales? ¿Cómo los ves? Pues fíjate, hemos tenido los datos del PIB del tercer trimestre. Los datos del PIB del tercer trimestre se han vendido como un gran éxito porque no ha sido un crecimiento cero o una caída del PIB, pero si quitas el aumento del gasto público y el efecto del sector exterior, en la economía española, el sector productivo ya está en contracción y en contracción severa. Los datos que se muestran por los PMIs de S&P Global, los índices manufactureros y de servicios, los datos adelantados que publica el propio Ministerio de Economía y los indicadores adelantados de la OCDE, si tomas todos esos, la economía, el sector servicios, el sector manufacturero, las familias están en contracción. Y yo creo que el gran problema es que mientras disfrazan el Producto Interior Bruto gastando mucho más, endeudándote mucho más, eso infla el Producto Interior Bruto. Y además, pues a pesar de que tenemos una inflación del 7 y pico %, el deflactor del PIB, es decir, la cifra con la que se hace el PIB en vez de nominal real, es del 4%,
pues entonces, claro, claramente de menos del 4%, pues claramente todos estos factores mantienen el Producto Interior Bruto relativamente estable, pero lo que no quitan es la evidencia de una economía que con el enorme impulso del turismo está en un frenazo muy importante. Como experto, como autor de un libro genial sobre cómo hacer crecer tu dinero y tu riqueza, ¿qué consejo concreto das a las familias y a los autónomos españoles para los meses que tenemos por delante? Próxima, a corto plazo, a corto y medio plazo. Todo el que pueda ahorrar, que ahorre. Todo el que pueda ahorrar, que ahorre. No caigan en el error de pedir préstamos a tipo variable, etcétera, de entrar en la espiral en la que se entró en el año 2008. No es porque estemos igual que en el año 2008, pero que en la espiral en la que se entró de aumentar deuda en tarjetas de crédito, deuda a tipo variable, etcétera, y que todos los gastos que puedan controlar, los controlen. Todos los que puedan controlar. Obviamente es complicado porque la inflación es muy alta, porque hay muchos factores que nos son difíciles de controlar, pero que la mejor manera de enfrentarse a un periodo como en el que estamos es hacer lo que en realidad la inmensa mayoría de las familias están haciendo, que es controlar los gastos y las empresas tienen que hacerlo porque las empresas españolas, históricamente, tienden a caer en enormes problemas financieros por capital circulante, es decir, porque el coste de mantener la actividad es mayor que la capacidad de financiarlo. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes, vienen subidas de tipos, viene una inflación más persistente y viene una economía con la que no vamos a contar con el viento de cola que teníamos de la recuperación muy rápida del turismo, ¿verdad? Bueno, la versión vulgar que doy yo de tus palabras es cuerpo a tierra, barriga al suelo y apretar mucho las nalgas, ¿no es así? Sí, como decía eso, a las barricadas que vienen los nuestros. Un abrazo y muchísimas gracias, profesor Lacalle. Un fuerte abrazo.